Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una cama de madera para mascotas hechas con pallets. En mi caso, yo hice esta cama para Lucky. Lucky es mi perro, el de más edad, y estaba necesitando una camita. Ya hace un par de años que tiene su cama. Lucky en ese momento tenía 2 colchones, estaba puesto un colchón sobre otro como ven aquí, y se me ocurrió hacerle esta cama que tiene un diseño bonito y me parecía que se integraba perfectamente al ambiente. Así me quedó la cama de Lucky, la pueden ver desde diferentes ángulos. También tiene un colchón de polifono o poliespuma para que él se sienta cómodo. Y después de eso, y que a muchas personas le gustó mi diseño, me pidieron para hacer otras. Así que bueno, después seguí con la de West, también con la de Tony y otras más, así también como con la de Pipi y algunos otros perritos y mascotas. En mi caso yo tomé inspiración de la aplicación de Pinterest, donde hay mucho de este estilo de camas y además se pueden descargar fotos para uno tener una idea. También descargué lo que vendría a ser una especie de esquema para ver cómo armar la cama en completo. En este caso las paredes van por un lado, lo que vendría a ser el piso de la cama por otro y después el armado completo. Aquí vamos a ver el proceso de armado de la cama de Lucky. Cuando se trabaja con pallets hay que tener en cuenta que los pallets se usan para movimientos de carga de empresas generalmente que mueven volúmenes muy grandes. Por eso los pallets vienen muy bien armados y los clavos que utilizan para las maderas rondan entre los 15 centímetros aproximadamente. Muchas veces son clavos que se oxidan y están muy metidos adentro de la madera, por lo tanto es muy difícil sacarlos, pero con esfuerzo y un poco de paciencia se puede hacer. Luego de esto ya podemos proceder al armado de la cama como tal. Tenemos que definir primeramente cuáles van a ser las medidas que queremos para esa mascota. Como Lucky es un perro cruza border collie tamaño mediano, mi intención era hacerle una cama que fuera cómoda para él y para esto decidí hacerle 1 metro de largo por 70 centímetros de ancho. Del piso hacia arriba las paredes tienen 45 centímetros, pero como yo decidí ponerle rueditas abajo, van a tener aproximadamente unos 50 centímetros de alto. Procedemos a armar primero que nada las paredes y vamos a poner todas las tablas con tablas transversales para poder clavarlas y hacer así las paredes laterales, la frontal y la trasera. Este es Oli, que me venía a ver cada vez que estaba trabajando. Todas las paredes van a ser ciegas y la frontal va a tener un hueco o una abertura para poder ingresar a la cama. Así me quedaba la cama presentada, todavía no estaba atornillada las paredes al piso. En el piso le puse un pallet completo cortado a medida, en este caso de 1 metro por 70 centímetros y un fenólico clavado por arriba del pallet para que hiciera de piso. Las paredes van atornilladas a ese pallet y ese pallet lo que va a hacer es un aislante de unos 15 centímetros desde el suelo. Asimismo le ponemos las ruedas como le puse yo para que se movieran más fácil. Esta es la cama terminada ya con protector de madera, los cantos en negro y para darle un toque le hice letras en 3D con el nombre y una huella. Después de pensarlo un poco decidí hacerlo un emprendimiento ya que tenía mi toque personal y a muchas personas les gustaba mi diseño. Me había quedado sin trabajo al inicio de la pandemia y esto me ayudó a salir adelante. Aquí les muestro lo que me lleva el proceso de hacer una cama completa, unos 3 días aproximadamente, algunas horas por día.
Esta es la cama más grande que he hecho hasta el momento para un San Bernardo grandote. Las medidas fueron de 1,50 m de largo por 1,30 m de ancho. Es el mismo procedimiento, se arman las paredes por un lado y lo que sí, abajo no se le pone un palés porque no hay de esas medidas, pero se arma una estructura similar a forma de refuerzo. Así es como me quedó la cama de West y el desafío más grande por las dimensiones que tenía. En la próxima foto van a ver cómo la llevé al cliente. Después de arduos días de trabajo, así es como te quedan las manos por haber sacado esos clavos enormes y oxidados de los palets. Ella es Akira y Akira estuvo conmigo a cada paso que yo sacaba un clavo de cada palet. Esperamos que les haya gustado este diseño de camas para mascotas. Si están haciendo el proyecto, no olviden de comentarnos qué les ha parecido y cualquier inquietud que tengan. Si les ha gustado el video hasta ahora, no olviden de dejarnos su like, compartir para que lleguen a más personas y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto con Akira. Nos despedimos hasta la próxima. ¡Ah, no! Me olvidaba. Acá están los mellizos, Akira y Oliver, esperándome para que les haga su cama doble. Así que próximamente en otro proyecto nos encontramos para hacer una cama doble para mascotas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Nos vemos pronto en el próximo video. Chau.